epidemiología de tórax va a presentar esta tarde sobre un estudio sobre epidemiología de cáncer de pulmón. Yo me llamo Víctor Rojas, soy cirujano de tórax y represento al departamento de tórax, soy médico asistente. El cáncer de pulmón es una neoplasia que ha adquirido una vigencia importante en estos tiempos debido a la gran prevalencia que tiene y a que tiene muy poca históricamente ha tenido muy poca tasa de curaciones, sobre todo en estadios avanzados. Esta neoplasia es una neoplasia que tiene una secuencia que se ha ido comprendiendo conforme se han desarrollado los estudios. Entonces se ha podido comprender que hay una serie de pasos que se sigue para llegar a la capacidad de invasión y la capacidad de desarrollar metástasis y disminuir la reversibilidad o la probabilidad de curación. Estos pasos tienen que ver con la biología molecular de la célula, con el tipo de mutaciones, con el tipo de degeneraciones que se producen en el desarrollo de la neoplasia y que tienen que ver con estas posibilidades. En forma resumida, hay factores que son propios o desarrollados dentro del núcleo celular, que son los que se refieren a la toxicidad genética. Esa toxicidad genética desarrolla... ¿Aló? ¿Me escuchan, por favor? Desarrolla cambios fenotípicos en las células que posteriormente van hacia una degeneración maligna. Eso históricamente se ha conocido como iniciación, o sea, la exposición de la célula a una noxa tóxica, la promoción, que es la continuidad de esa exposición, y la progresión, que se refiere al desarrollo de cambios fenotípicos desarrollados por la toxicidad molecular. Este esquema resume dos cosas. Uno es el cambio fenotípico, que va de una célula normal a una célula displásica, y en el periodo de tiempo qué moléculas o qué oncogenes o protooncogenes o genes inhibidores de la neoplasia son alterados para que permitan que el epitelio, que normalmente tiene esta forma alargada, cilíndrica, ciliada, vaya perdiendo sus factores de diferenciación, se vuelvan indiferenciados y anaplásicos y finalmente invadan. El desarrollo de la epidemiología de cáncer de pulmón se concretó a partir de la identificación del tabaco como el principal factor que inducía el desarrollo de la neoplasia. Este doctor, que es el doctor Müller, que es del Hospital Bellevue de Manhattan, fue el primero en identificar en los pacientes que tenían cáncer de pulmón una irritación bronquial, pero no sabía a qué atribuirla. Posteriormente, Ochsner y Debicki lograron identificar al tabaco como una noxa asociada a la degeneración neoplásica, pero no demostraron la causalidad. Pero este fue el inicio de la identificación del tabaco como un proceso
responsable de la patología pulmonar. Los agentes carcinógenos, el principal, la cabeza, el tabaco. La principal preocupación en la gente que estudia la epidemiología del tabaco es el desarrollo de tabaquismo juvenil. Entonces todas las estrategias, o la mayor parte de estrategias, están diseñadas a tratar de contravenir esta posibilidad. En el Perú, el inicio del tabaquismo se está identificando más o menos en la edad de 15 años. Entonces hay una serie de estrategias que se han desarrollado, y ahora vamos a ver en las posteriores diapositivas, y que tratan de revertir este proceso. A nivel global, el tabaquismo es, digamos, una causa importante de enfermedades, no solamente el cáncer de pulmón, sino otros tipos de cáncer, inclusive cáncer de vejiga, infarto de miocardio, trombosis arterial. Todo ese tipo de enfermedades están relacionadas con el tabaquismo. La cantidad de enfermedades de NOXA y las pérdidas económicas por el tabaco son abundantes, y en Sudamérica ocupa un lugar importante también en el factor de riesgo de muerte y en la pérdida de años de vida saludable, y los costos que provocan al sistema de salud. En el Perú, la prevalencia de tabaquismo fluctúa entre 19 y 36% en varones y 10 a 18% en mujeres. Una de las estrategias a las que Perú está suscrito, que es el Convenio Marco Antitabaco, que es una legislación internacional que es aplicada para los países suscriptores y que básicamente está en relación con el desarrollo de este instrumento, que es el Empower. El Empower es un acrónimo para que está en inglés, y que establece las principales metas: monitorizar el consumo de tabaco, o sea, vigilar el consumo de tabaco, proteger a la población del humo de tabaco, ofrecer ayuda para dejar de fumar, o sea, cesación de fumar, y también toda medida que favorezca a que las personas dejen de fumar. A la advertencia de los peligros de tabaco, la publicidad es importante, y también la legislación. Hacer cumplir, es hacer cumplir las prohibiciones, básicamente que no consumo a los menores de edad, y una serie de medidas que, por ejemplo, prohibir el menudeo, y una serie de cosas que lamentablemente en nuestro país muchas veces no se cumplen, pero no se cumplen no porque el gobierno no quiera, sino porque hay falta concientización, sobre todo en los comerciantes que expenden de tabaco. Y aumentar los impuestos de tabaco, que esto recién se ha hecho con más fuerza, es uno de las metas o de las tareas que tenía el gobierno, que estaba en déficit, pero que ya se ha ido, digamos, haciendo más patente. El humo de tercera mano también es importante, es algo que no se le da importancia todavía, pero que en realidad puede producir una exposición al tabaco generacional. El humo del tabaco se llama humo de tercera mano porque queda impregnado en las telas, en las paredes, en una serie de muebles o de ropa, que no es fácil de eliminar. Inclusive ventilar la casa o la vivienda no es suficiente para eliminar este humo de tercera mano. Inclusive se habla de la necesidad de limpieza para poder eliminar este humo de tercera mano, porque queda realmente impregnado, por ejemplo, en los sofás, en los muebles,
en la ropa diaria, en la ropa de cama inclusive. Es algo que es muy importante ver, pero todavía no se le da la importancia del caso. Por ejemplo, cuando se aplica las técnicas de Empower para aumentar impuestos y todas las medidas disuasivas para el consumo, baja las muertes en el curso de los años, ¿no? Entonces esta es la importancia de llevar a cabo todas las tareas que se piden. Otros factores importantes, aparte del tabaco, el radón. El radón es un gas radioactivo que se produce por la degradación del uranio que está en el subsuelo. Llega como radón al ras de la tierra y si tiene una medida mayor de 300 becquerels por metro cúbico en la superficie, es comprobadamente cancerígeno. En el Perú hay muy poco estudio sobre el radón. Básicamente la Universidad Católica y el Instituto Peruano de Energía Nuclear probablemente han sido los que más han tratado de estudiar esto. Hay varios convenios al respecto y estudios prospectivos que se están haciendo en Puno, Arequipa, Cusco para medir el radón. En Lima se ha comprobado que el radón dentro de las viviendas, al menos en los sectores donde se ha estudiado, llega a 80 milibecquerels por metro cúbico, lo cual en cierta forma es un alivio porque no hay tanta exposición al radón dentro de lo que es Lima metropolitana. Sin embargo, cuando tengamos estudios prospectivos que deben ser publicados pronto, yo creo que podemos tener mejores luces al respecto. Otra cosa importante son los insecticidas. La ropa que tiene puesta este señor que está fumigando es la ropa ideal, pero sin embargo no es la ropa con la que usualmente o históricamente han trabajado los agricultores o las personas que fumigan para evitar plagas en la agricultura. Pero esto de acá, a pesar de que se conoce que es nocivo, pero no está comprobadamente demostrado que está asociado, así como si el tabaco se pudo asociar al cáncer de pulmón, esto todavía está en proceso. Esto es del año 2015 y como ustedes saben, los procesos neoplásicos no duran 5 o 10 años, sino duran 20, 30 años, y toda esta población que se está estudiando se podrá ver en el futuro todas las consecuencias del uso de insecticidas. ¿Por qué se usan insecticidas? Como ustedes saben, en el mundo hay enfermedades metaxénicas como por ejemplo la malaria o también sobre todo malaria o dengue, que se usa insecticida porque se elimina los vectores. Entonces digamos algo que estamos entre la espada y la pared, ¿no? Por un lado es necesario eliminar vectores y por el otro lado es necesario disminuir el uso de insecticidas. Esto no es tan sencillo como, no fácil, ¿no? Así, tan sencillo como decir deja de fumigar, como decir deja de fumar, pero en algún momento se podrá lograr un equilibrio entre todas estas cosas. Pero de que hay estudios que indican que hay toxicidad a nivel del ácido desoxirribonucleico por los insecticidas, eso está visto. Sin embargo, la OMS y la OPS todavía no han catalogado como definitivamente cancerígenos, sino probablemente cancerígenos. El asbesto también es un mineral importante. En nuestro país es un elemento importante en las construcciones. ¿Y por qué sigue siendo importante?
porque muchos de los edificios que están hechos de principio del siglo XX usaron asbestos. El asbesto es un mineral que es resistente al fuego, por lo tanto se usa mucho en ropa para bomberos, en materiales para construcción, y se ha comprobado que sobre todo los cristales más finos o más pequeños pueden llegar hasta bronquiolos terminales alveolos y digamos inducir carcinogénesis, sobre todo si se asocia a tabaco. Este mineral está más asociado con la producción de mesotelioma. En este caso sí se ha logrado pues, suplir el asbesto en muchas cosas, pero lo más importante es, en el momento de la demolición de viejos edificios hay una exposición muy importante a asbesto, y es la exposición más importante que pueda haber. Un ejemplo bastante importante y que ocurrió hace poco fue en la famosa digamos, el famoso proceso del 11 de septiembre, en el cual varios los edificios de las torres gemelas se demolieron por el impacto de aviones, sobre todo la torre norte, que era una torre que tenía un contenido muy importante de asbestos en su estructura, y no solamente las torres que estaban ahí, sino también otras estructuras, otros edificios cercanos que a la punto cero, que también sufrieron esto. Entonces ha habido una gran cantidad de secuelas por la cantidad de polvo que inhalaron los sobrevivientes, sobre todo asbestosis, y bueno, ya han pasado casi 20 años, ya se están empezando a ver neoplasias, pero las fibrosis y secuelas inflamatorias ha sido lo primero que se ha visto. La contaminación ambiental también es importante, no solamente en el punto de vista de la naturaleza, sino la inducida por el hombre, ¿no? Con todos los vehículos que utilizan propulsión a petróleo sobre todo, y que es importante ver otra forma de energía para el transporte. La medición de la contaminación atmosférica se busca sobre todo por el contenido de óxido de nitrógeno en el gas ambiental. Este es el principal gas tóxico para el ser humano, pero no es el único. Acá hay una lista de varios gases tóxicos, y el valor que se debe encontrar como máximo está entre 0 y 50, porque ya más de 50 ya hay que poner digamos las barbas en remojo y tomar medidas, pero no es sino hasta que llegan de 150 para arriba que probablemente hay que tomar ciertas medidas, como en algunas ciudades que el tránsito vehicular es restringido a algunos días para disminuir la contaminación ambiental. Este es un equipo para la medición de la contaminación atmosférica. La contaminación doméstica también es importante. El humo de leña, humo de querosene, o el cocinar dentro de una vivienda que no tiene chimenea con este tipo de combustible también es importante, sobre todo en nuestra serranía. Lo que más me impactó a mí cuando recién empezaba a ver pacientes con cáncer de pulmón era ver pacientes por encima de 3.000 metros sobre el nivel del mar que nunca habían visto un cigarrillo en su vida, con cáncer de pulmón. Y cuando uno le hacía la anamnesis, o venían de una zona minera o cocinaban con leña, con querosene, sin tener chimenea dentro de su habitación. Eso dio origen a movimientos importantes que patrocinaban el uso de cocinas ecológicas o cocinas
mejoradas con de diversos materiales, pero con eliminación con eliminación del humo por una chimenea, ¿no? Por ejemplo, esto es el mapa donde Sensico muestra la cantidad de sitios donde han podido implementar este tipo de cocinas, pero en realidad probablemente todavía sea insuficiente, pero es un avance, es algo que es importante. Otra cosa importante asociada a cáncer de pulmón que no se menciona mucho es la presencia de infecciones. Por ejemplo, los procesos de papilomatosis. Esta es una infección por papilomavirus que se ha degenerado, tiene una lesión sésil en la tráquea y produce un cambio degenerativo en el curso de varios años. Y esto, por ejemplo, es un tumor de cicatriz que puede aparecer en pacientes que han tenido previamente tuberculosis. Esto todavía es discutible porque en algunos casos se han podido demostrar que la cicatriz en realidad es posterior a la presencia del tumor. Esto no está plenamente demostrado que hay una relación causa-efecto, pero sí se ha visto los dos tipos de presentaciones, tanto la neoplasia que antecede a la fibrosis y que más bien describen a la fibrosis como un cambio metaplásico adyacente a la neoplasia, o también como una reacción inflamatoria que induce a la larga la producción de una neoplasia. En el mundo, la prevalencia del cáncer de pulmón, como ustedes pueden ver en estos países, digamos, del primer mundo, ha ido disminuyendo en varones. Como ustedes ven en la curva, forma un domo acá y va hacia abajo, tanto en Australia como en Países Bajos, en Reino Unido y en Estados Unidos. En donde han tenido mayor impacto la vigilancia antitabaco, es donde se ha producido mayor disminución. Preocupa que en las damas ha aumentado la prevalencia hasta cierto límite. Eso también tiene ciertos factores de condicionamiento. ¿Por qué es importante el cáncer de pulmón en el Perú, que es un país que no tiene mucha prevalencia de cáncer de pulmón? Si ustedes ven acá a la izquierda, en las barras amarillas están las neoplasias malignas más frecuentes. Pulmón está bajito, pero estas son las que producen mayor mortalidad, tienen mayor mortalidad relativa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Normalmente estómago era la que nos llevaba la cabeza, digamos, en mortalidad. Uno podría esperar que el cáncer de cuello uterino, que es tan prevalente en este país, se llevaría todas las palmas, pero no. A pesar de la poca cantidad de pacientes, es el que más mata, el cáncer de pulmón. Entonces eso lo hace importante, porque es un cáncer que produce una mortalidad muy alta y no podemos quedarnos cruzados de brazos con respecto. Estas son algunas estadísticas del informe del 2012 sobre la prevalencia del registro de cáncer de Lima metropolitano, y como ustedes pueden ver, al igual que en el resto del mundo, en los varones se ha ido disminuyendo la cantidad de casos, en las mujeres ha ido subiendo. Estas son barras que demuestran que hemos ido aumentando. En el caso de varones, el número de casos por año, que en realidad está subiendo a pesar de que ha disminuido la frecuencia de tabaquismo, pero de todas maneras es importante. También en las damas es importante. Y
acá tenemos las tendencias de mortalidad en cáncer de pulmón, ¿no?, que todavía sigue siendo elevada. Finalmente, un pequeño comentario sobre a dónde va la epidemiología del cáncer de pulmón en la actualidad. Cuando hace 50 años, cuando el cáncer de epidermoide de pulmón era el más frecuente, básicamente esa era digamos, la preocupación. Ese epidermoide, ese adenocarcinoma, y células pequeñas se presentaban pues en 15% de casos, y células grandes también mucho menos, y todo esto era, digamos, ¿por qué motivo? El carcinoma epidermoide era más frecuente porque había más varones que fumaban. El tabaco que fumaban era predominantemente negro, sin filtro, y digamos la forma de fumar de los varones, que es muy diferente a la de las damas, hacía que el humo se quedara en la tráquea y la carina. Aparte de que los cancerígenos que hay en el tabaco negro son diferentes a los que hay en el tabaco rubio con filtro. Los de tabaco negro tienen más alquitrán, son más pesados, se quedan más hacia la carina, y en la carina lo que hay es un epitelio plano, que degenera a carcinoma epidermoide, porque es un carcinoma con epitelio plano estratificado. En cambio, cuando vinieron los cigarros rubios con filtro, y las damas empezaron a fumar con más frecuencia, es un humo que llega un poco más hacia abajo, hacia los bronquiolos, y la degeneración que se produce en ese caso es una degeneración digamos diferente, no produce un epitelio plano estratificado, sino un epitelio glandular, y ese epitelio glandular lleva al adenocarcinoma. Entonces todo eso ha ido cambiando. Digamos, el cáncer de células pequeñas también ha ido desarrollando muy poca prevalencia. En estos últimos años he visto que ese cáncer está disminuyendo digamos en su frecuencia. Más frecuente es el adenocarcinoma, pero también, eso sí, es más agresivo ahora. Y el carcinoma a células grandes, debido a la inmunistoquímica y a los estudios genéticos, es algo que ya se está usando menos como un desván. Es decir, ahí van todas las neoplasias que no se pueden catalogar como adenocarcinoma con epidermoide, pero tampoco tienen una diferenciación muy importante. La otra diferenciación importante que también se ha visto es la diferenciación neuroendocrina, que también tiene importancia terapéutica. Entonces, ¿qué pasa con por ejemplo, con las mutaciones GFR? Por dar un ejemplo, porque no es la única. El determinar la mutación GFR implica que usted puede dar un cierto medicamento, y aún en casos avanzados se ha logrado sobrevidas interesantes para estadios clínicos que antes pues solamente hubieran durado 2-3 meses como paciente, pero yo he visto realmente cosas no tanto como milagrosas, pero sí interesantes, porque los pacientes han sobrevivido con calidad de vida, cosa que muchas veces no se puede lograr, pero eso se lo está logrando cada día más. Pero es cuestión de identificar el paciente e identificar la molécula que le puede ayudar. Y esto, por ejemplo, se ha hecho más patente con el advenimiento del PDL1 y PD1. El dar los inhibidores de esta molécula durante varios meses ha logrado que el paciente con buena calidad de vida
logren sobrevidas importantes. Yo soy testigo de excepción de varios casos. Ahora, estadísticamente esto tiene que ser significativo, pero antes no se veía ni siquiera como un caso anecdótico. Entonces eso es un punto importante a estudiar epidemiológicamente, o sea, no solamente el IGF-1, sino el ALK, el PDL1 y todas las moléculas que tengan importancia estadística para el cáncer de pulmón. Bien, esto probablemente sea el futuro de la epidemiología del cáncer de pulmón, o sea, no tanto estudiar si es adenocarcinoma, si es epidermoide, si es célula pequeña, sino qué patrón molecular tiene para poder darle el medicamento de acuerdo al patrón molecular que tenga la neoplasia. Muchas gracias.